oración, Ceci. Yes. Gracias, Cecilia. Gracias, pastor. Gracias, Padre Celestial. Padre Celestial, en esta hermosa noche, Señor. Nuevamente, Señor, te damos gracias porque hoy nos podemos reunir nuevamente como hermanos, Señor, con todo nuestro corazón y disposición de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para recibir el consejo nuevamente de tu palabra, Señor. Que esa palabra que hoy traes a través de este siervo tuyo, Ever, Señor, podamos ponerla en práctica, Señor, para que cada día, Señor, te amemos y te sirvamos, Señor. Gracias, Padre, que tu bendición sea hoy sobre cada familia hoy representada, sobre cada hermano, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias. Amén. Gracias, Cecilia. Bueno, voy a compartirles la pantalla entonces. Ustedes me dicen si la ven, ¿no? Sí. Amén. Sí. Ok. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a cerrar ya esta, por decir algo, esta secuela, digámoslo así, de rasgos que caracterizan o deberían caracterizar a una persona que se diga que es cristiana, ¿no? Y que lo encontramos en Gálatas 5, 22 y 23, que resume lo que es el fruto del Espíritu, ¿no? Recuerda que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, que fue lo que vimos, hemos estado viéndolos, paciencia, benignidad, bondad y fe, que hasta ahí los hemos visto. Los hemos visto y digamos, ahorita que los hemos estado viendo, entendemos por qué están organizados así, ¿no? Recuerda cuando vimos amor y gozo, tienen mucha relación las dos. Cuando vimos paz, paciencia, tienen demasiada relación los dos. Cuando vimos benignidad, bondad y fe, mucha relación. Y de hecho, ahorita que vamos a ver la mansedumbre y la templanza, pues casi que son como hermanos gemelas, ¿no? Entonces, vamos a arrancar por ahí, vamos a arrancar por la mansedumbre, viendo un poquito de lo que la caracteriza y qué dice la palabra sobre la mansedumbre, aunque ya más de uno, pues hemos escuchado sobre la mansedumbre, sabemos más o menos de qué se trata, pero bueno, la idea obviamente, como les he dicho, cuando vimos el amor, que ya lo habíamos visto, cuando hemos visto el gozo, que también lo hemos visto, porque es algo a lo que el apóstol Pablo nos llama a estar gozosos. Cuando vimos la paz también la hemos visto, sabemos que es una paz diferente, es una paz no como la que nos da el mundo, sino como que supera cualquier entendimiento. Cuando vimos la paciencia también, sabemos que lo que produce paciencia es la tribulación, todo eso lo sabíamos, ¿no? Cuando vimos la benignidad, la bondad y la fe también son temas que en algún momento hemos visto, pero lo que estamos haciendo con esto básicamente es como reforzar un poco esas estacas, ¿no? O sea, sobre estos 9 rasgos debería como que reposar lo que es nuestro carácter cristiano, ¿no? Y bueno, empecemos por estos dos últimos, que es el tema de la mansedumbre, ¿no? Dice la palabra en Eclesiastés 10:4, dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Entonces ya uno más o menos se va dando cuenta de qué es la mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con el ser dócil, con el ser calmado, con el manejar la situación, todo eso encierra la mansedumbre, ¿no? Entonces, nosotros vemos dos grandes ejemplos en la palabra, hay muchos obviamente, pero digamos que, y estos dos ejemplos nos sirven porque pues son a la larga los dos de los principales, o no, por no decir los dos principales representantes, tanto uno del Antiguo Testamento como otro del Nuevo Testamento, ¿no? Que es la figura de Moisés y obviamente la figura de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver la ley o que encierra Moisés, número 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ustedes saben, por ejemplo, en qué etapa de la vida de Moisés fue que él desarrolló su mansedumbre. ¿Quién se anima a decirlo? Porque acuerden que, no sé si lo han oído, que Moisés vivió su vida en tres tractos, ¿no? O sea, él vivió 120 años y vivieron 40, primeros 40, segundos 40 y terceros 40. ¿En qué etapa de su vida Moisés, digamos, como que desarrolló o cultivó su mansedumbre?
Al final de los 80. Final de los 80, dice Marquitos. ¿Quién da más? A partir de los 40 años, pastor. A partir de los 40 años, dice Randa. ¿Alguien más? Yo digo que cuando no para el pueblo, sí, ¿no? Milena, es que le gusta hablar sin micrófono. Bueno, yo diría que en el transcurso de cuando sacó el pueblo en el desierto. Ok, bueno, entonces Milena ya dice que tal vez en los últimos 40. Entonces, bueno, realmente fueron, recuerde que nada más Moisés vivió 120 años, los primeros 40 años que estuvo en palacio, creyendo que era alguien, porque él creía que era el hijo del faraón, o por lo menos así fue criado. Si hay algo que tenía Moisés en esos primeros 40 años, era cualquier cosa menos mansedumbre, porque se creía hijo del faraón, era orgulloso, y precisamente en esa situación, pues no era la más ideal para que Dios lo usara, ¿no? Entonces, él fue llevado al desierto en sus segundos 40 años, como lo mencionaba Randall, y en esos segundos 40 años fue donde él comenzó a apaciguar ese orgullo que tenía, a pastorear las ovejas de Yetro, su suegro, a calmarse, a dominarse, a pensar. Imaginen ustedes, nada más piensen, si usted cierra sus ojos y piensa un momento a Moisés en un desierto de esos apacentando ovejas, porque ¿qué hace uno cuando las ovejas están ahí comiendo? ¿Qué haría un pastor en lo natural? Pues sentarse a verlas, pensar, analizar, ¿me entienden? Entonces fue un periodo en la vida de Moisés en la cual él doblegó su orgullo, en la cual Dios trató con él, en la cual, digamos que comenzó a cultivar esta mansedumbre. Ahora, en los últimos 40 años que dice Milena, fue donde él tuvo la oportunidad de hacer manifiesta o de aplicar esa mansedumbre que tuvo la oportunidad de desarrollar y aprender en sus segundos 40 años, ¿no? Entonces, en el caso de Moisés, pues obviamente eso fue lo que pasó. Entonces, era una persona que se caracterizaba por ser muy manso. Y en el Nuevo Testamento, que es el periodo de gracia, porque acuérdense de lo que es la gracia, ¿no? La gracia es cuando uno recibe lo que no merece. Pastor, Sí. antes de entrar allí, o sea, se me viene a memoria que realmente él no vio la tierra prometida, ¿no? Él la vio desde lejos. Entonces, ¿ahí qué pasaría con esa mansedumbre? No sé si tal vez. Sí, lo que pasa es que, digamos, y es un ejemplo claro, por ejemplo, en el caso de Moisés, donde él obviamente desarrolló su mansedumbre, fue una persona que la tuvo, pero bueno, Moisés no dejó de ser humano, ¿no? O sea, nosotros somos humanos y por más pacientes que digamos que somos, pues a veces perdemos la paciencia, por más calmados que a veces digamos que somos, a veces se nos sale también. Entonces, en el caso de Moisés, todos conocemos la historia de que él obviamente desobedeció a Dios y eso le impidió disfrutar de la bendición de entrar a la tierra prometida. No fue que se perdió, porque no es que se haya perdido, que no fue salvo, ni nada, sino que simplemente, imagínense que fue, como Dios es un Dios tan justo, o sea, lo que uno haga tiene que tener sus repercusiones. Pero sí, fue un momento en el que él perdió, digamos, su paciencia y que está ligada a la mansedumbre, todo lo que es, acuérdate lo que hablamos la vez pasada, que el fruto del Espíritu, todo tiene relación, ¿no? O sea, uno no puede hablar de mansedumbre si no tiene paciencia, si no tiene bondad, si no tiene fe. Entonces, en el caso de Moisés, obviamente sí tuvo es lo que Salomón hablaba ya en Eclesiastés cuando decía que una pequeña locura, ¿no? Hace perder un testimonio de años, así como una mosquita pequeñita hace perder grandes perfumes, pues una pequeña locura también te puede privar de grandes bendiciones y en el caso de Moisés fue así. Entonces sí, pues perdió la paciencia él ahí, porque todo tiene su límite también, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el caso de Moisés allá en el periodo de la ley y Jesús en el periodo de la gracia, porque acuérdense que, bueno, la gracia es recibir lo que uno no merece, ¿no? Entonces, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros pasamos a recibir algo que a lo mejor no merecíamos, o a lo mejor no, que no merecíamos, que era ser salvos por la vida que llevábamos, ¿no? Jesús, obviamente, ejemplo de mansedumbre, él decía, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, son dos personajes que encierran gran mansedumbre y que cada uno en su época, uno en el Antiguo, otro en el Nuevo Testamento, pues obviamente dan personajes representativos, digámoslo, de cada uno de esos periodos, ¿no? Entonces,
Moisés y Jesús obviamente se describen como mansos, pero ahí hay una pregunta que dice, ¿significa eso entonces que Moisés y Jesús eran personas débiles y temerosas? Obviamente que no. ¿Y por qué se pregunta eso? Porque este rasgo, digámoslo, de la mansedumbre es quizás uno de los más malentendidos que hay. Por eso ustedes han escuchado un dicho que dice, es que yo soy manso, pero no soy menso. ¿Me entiendes? Que como a modo jocoso y todo. ¿Por qué? Porque la gente lo malentiende, ¿no? Creen que la mansedumbre es ser débil, es ser miedoso, es eso, y no tiene absolutamente nada que ver la mansedumbre con eso. Jesús era manso, era un ejemplo de mansedumbre, pero no era para nada débil, no, jamás, o sea, era nuestro Señor. Moisés también era muy manso, obviamente que él aprendió a ser manso, ¿no? Pero no era débil para nada. Entonces, la palabra manso, obviamente mansedumbre, viene, manso y mansedumbre pues tienen su relación, obviamente, porque una persona mansa es aquella que se caracteriza por la mansedumbre. La palabra manso en su original griego, que es praus, significa fortaleza bajo control. Eso significa la palabra manso en griego, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando, ustedes han visto cuando cogen a los caballos salvajes y los amansan, ¿no? Un domador de caballos, cuando doma el caballo, le dice lo que hizo fue amansarlo, ¿no? Pero eso, el que se haya amansado al caballo no quiere decir que le quitó sus fuerzas, el caballo sigue teniendo sus fuerzas. Lo que pasa es que ya después de ese periodo de entrenamiento o de amansarlo, lo que la persona que ha amansado a ese caballo puede usar las fuerzas del caballo, pero las puede usar bajo control. Ya tiene control sobre esas fuerzas, ¿no? Entonces, no es para nada ser débil, no tiene nada que ver. Entonces, que es interesante esa interpretación de lo que es la palabra manso, ¿no? Fortaleza bajo control. Se mantienen las fuerzas, pero ahora bajo un control, ¿no? Eso es básicamente manso en griego. Entonces, esa palabra Pastor, praos, sí, puedo hacer una pregunta. La mansedumbre tiene bastante relación con lo que es el dominio propio. sí, sí, para allá vamos. Por eso te decía que los frutos están como muy ligados, ¿no? Así como en algún momento vimos la bondad y la benignidad y que se mezclaron y no se sabían ni estaba hablando de benignidad, son hermanos gemelos, la mansedumbre y el dominio propio tienen mucha relación y tienden a confundirse, ¿no? Pero la mansedumbre, digamos, propiamente es cuando uno, digamos, se controla, y, aunque el dominio propio también lo es así, ¿no? Pero la mansedumbre también tiene que ver mucho con actuar de la manera correcta, que también es la definición que nosotros conocemos de dominio propio. Pero ahorita vamos a ver las dos definiciones y nos vamos a dar cuenta que son muy parecidas y por eso quizás están juntas, ¿no? Y van ahí, si ustedes ven acá digamos, cuando uno va viendo eso, ustedes ven que hay comas y todo eso, ¿cierto? Mansedumbre, templanza, ¿no? O sea, están pegaditas, esto está pegado, como les decía ahorita, entonces la mansedumbre y la templanza son hermanos gemelos, ¿no? Hermanitas gemelas. Pero vamos a desarrollarlo y lo vamos viendo, ¿no? Íbamos aquí en manso, bueno, que les decía que la palabra praos, que es manso en griego, se utilizaba mucho para nombrar a esos caballos de guerra, ¿no? No sé si ustedes, cuando uno ve esas películas de guerra, se han visto que son un bando contra el otro y espadas y los caballos ahí están, uno dice que hacen esos caballos para mantenerse ahí con ese ambiente de confusión y todo, porque son caballos que han sido entrenados para eso, ¿no? Entonces, esta palabra griega prado se usaba mucho para referirse a esos caballos de guerra que obviamente podían mantener ese control aún en medio de todo ese caos de una dura batalla, ¿no? Entonces, en la vida cristiana, la mansedumbre o el poder estar bajo control, porque acuérdense que la mansedumbre tiene que ver con eso, ¿no? ¿En qué se manifiesta? Se manifiesta en varias cosas, cada uno con su respaldo, con su palabra o con su versículo, digámoslo ahí. Por ejemplo, ¿dónde se puede manifestar la mansedumbre en la vida cristiana de uno? Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces, la mansedumbre se manifiesta en esa capacidad que nosotros podemos tener en pasar por alto las ofensas. Ahora, no quiere decir que si a mí me están ofendiendo, tratando mal, hasta lastimando y yo estoy ahí, es que yo soy manso. No, tiene que ver más que todo con no recibir los agravios, ¿no? O sea, no recibir el agravio, más bien evitar el conflicto, actuar con sabiduría, que ahorita también vamos a ver que la mansedumbre tiene que ver mucho con la sabiduría. Hacer lo que el Señor dijo, ¿no? Cuando estaba en la cruz, a pesar de todo lo que le hicieron, Padre, perdónalos a ellos porque ellos no saben lo que hacen. Perdónalos tú, yo no, porque yo no recibo el agravio, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué no recibo el agravio? Porque a mí la mansedumbre, porque yo soy manso y humilde de corazón, la mansedumbre me permite pasar por alto la ofensa, ¿me entiendes? Entonces, eso solamente si uno desarrolla
mansedumbre, ¿no? Por otro lado, también se manifiesta también en esa capacidad que nosotros podemos tener en poder corregir al prójimo, a los hermanos, pero corregirlos para restaurarlos, ¿no? O sea, hay gente a veces, recuerden que han oído hablar de la crítica constructiva, ¿no? A veces hay críticas que construyen, que restauran, que edifican. Hay otras críticas que más bien lo contrario, o sea, para nada, hay personas que critican, pero no les interesa para nada restaurar, corregir, edificar, sino más bien destruir, ¿no? Entonces, en la medida en que uno tenga mansedumbre, uno tiene esa capacidad de poder corregir a alguien, pero pensando en restauración, ¿no? Como dice Gálatas 6:1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando habla de espíritu de mansedumbre es bajo control, ¿eh? O sea, con paciencia, o sea, manteniéndonos ecuánimes, porque ¿qué pasa? Si usted no tiene mansedumbre para usted restaurar o corregir a alguien y te obstinas, y perder la mansedumbre, más bien no sea que usted sea tentado también a actuar como el otro está actuando, ¿no? De una manera necia y de una manera insensata, ¿no? Hay que restaurar, pero con mansedumbre, o sea, con control, ¿entienden? Entonces, ahí se manifiesta la mansedumbre. ¿Qué más? La capacidad de corregir a los que se oponen a los planes y propósitos del reino de Dios en este mundo, como dice 2 de Timoteo 2:24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Contencioso qué es? Pleitero, ¿no? O sea, que le gusta el conflicto, el litigio. El siervo del Señor no debería ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, ¿no? O sea, tener mansedumbre se hace manifiesto en la medida en que uno tenga esas características. Ahora, no quiere decir que uno, cuando dice que no debe ser contencioso, que uno no defienda férreamente una posición o que uno haga una buena defensa del evangelio. Eso no tiene nada que ver con ser contencioso. Contencioso es más que todo cuando uno busca ya pleitos que no valen la pena ni nada de eso y estar a toda hora en medio de conflictos, ¿no? O sea, cuando hay que hacer férrea defensa, pues hay que hacerlo. Pero en general el término, el siervo del Señor debería ser, no ser contencioso, sino más bien amable. La amabilidad tiene que ver mucho con la mansedumbre. Una persona que tiene mansedumbre por lo general tiende a ser amable con los demás, a tener paciencia, lo que hablamos ahora, ¿no? ¿En qué más se manifiesta la mansedumbre? Bueno, la capacidad de defender nuestra fe con la intención de ganar almas, no de ganar discusiones ni de humillar a nadie, ¿no? Porque no se trata de eso. Básicamente el objetivo nuestro es las almas, ¿no? Primero de Pedro 3:14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿no? Entonces, si uno tiene que tener mucha mansedumbre para evangelizar, ¿no? Porque, bueno, los que hemos salido a evangelizar saben que hay mucha resistencia y cierta adversión a la palabra como tal, entonces tiene uno que mantenerse ecuánime ahí, tener paciencia, tener misericordia, que todo eso tiene que ver con la mansedumbre también, porque el objetivo es ganar almas, no ponerse a discutir ahí, ni estar humillando, ni quién sabe más, ni quién sabe menos, ¿no? Entonces, por eso dice ahí, primeramente hay que santificar a Dios en vuestros corazones, o sea, tenemos que separarnos para Él, o sea, nuestros pensamientos tienen que ser santos como lo es Él, ¿no? Y en esa manera estar preparados ¿para qué? Para que por medio de la mansedumbre nosotros podamos hacer defensa del Evangelio y podamos hacer lo que el Señor espera que hagamos, que es la gran comisión, de ir a evangelizar y a ser discípulos. Entonces, bueno, la mansedumbre obviamente es una virtud, ¿no? Es una virtud, acuérdense lo que es una virtud, una virtud es la capacidad de hacer las cosas bien, no hacerlas bien, sino hacer las cosas muy bien, y para eso se requiere mucha mansedumbre, ¿no? Es clave, es importante cuando uno quiere servir, porque obviamente uno no se sirve a uno mismo, como dijo el Señor, yo no he venido a servir a que me sirvan, sino a servir a los demás. Entonces, en la medida en que ya uno involucre gente, prójimo, iglesia, o sea, hermanos, lo que sea, entonces ya ahí tiene que entrar mucho la mansedumbre, porque acuerde, ¿no? Las iglesias se componen de personas y todas las personas arrastran broncas, arrastran de todo, entonces hay que tener mucho control ahí para uno, primeramente, mantenerse ecuánime y no dejarse arrastrar, como decía ya el otro versículo, no vaya a ser que más bien uno se convierta a ellos y no la gente se convierta a uno, ¿no? El Señor obviamente nos invita a ser mansos como Él, como les decía allí en Mateo 11:29, Él era la personificación de la mansedumbre y nosotros podemos serlo, o sea, ¿no? Si el Señor lo fue, pues obviamente nosotros estamos llamados a hacerlo también, porque en la medida, acuérdate que el que se une al Señor, uno es con Él, ¿no? Y
y nosotros somos candidatos a tener la mente de él, a que haya en nosotros el sentir que hubo en él. Entonces, todo lo que es en él es parte de las virtudes que él tenía, que nosotros estamos llamados también a disfrutar de ella, porque él nos hace coherederos de su naturaleza, ¿no? Entonces, si él fue manso, pues nosotros también podemos serlo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se manifiesta la mansedumbre en la vida de uno? Bueno, hablar y hacer cosas antes de pensarlo. Uno de los grandes problemas que tiene la gente es que la gente habla y hace cosas así, y hay gente que alardea de eso, ¿no? Dice, es que yo soy así, o sea, yo digo lo que pienso. Entonces dice, wow, qué carga, ¿no? Dice lo que piensa, ¿no? Está bien, pero debería serme, o sea, una de las formas en que manifieste la mansedumbre es más bien que, en vez de decir lo que uno piensa, es pensar lo que uno dice, ¿cierto? Ahí es clave la mansedumbre, ¿no? Entonces, hablar y hacer las cosas antes de pensarlo es una de las debilidades que la gente, que por la mayoría de la gente tiene, y obviamente eso trae consecuencias, ¿no? Porque a veces ya cuando lo que uno diga o hable o lo que sea, eso ya no tiene reversa para nada, y eso le lleva a uno después a decir, ah, mejor no lo hubiera hecho o no lo hubiera dicho. Entonces, ahí es donde aplica en gran parte el ser manso, el tener mansedumbre, ¿no? Entonces, la mansedumbre, ¿qué hace en nosotros? Pues obviamente que nosotros nos sentemos primero a considerar qué es lo que vamos a hacer antes de que actuemos. Y se daría uno cuenta de que al final uno termina haciendo las cosas diferentes a como si las hubiera hecho por impulso, ¿no? Entonces, no ser impulsivos, para nada, ¿no? Por eso es que Santiago 1:19 lo expresa muy bien cuando él dice, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para irarse, ¿no? Pronto para oír, o sea, tenemos que estar atentos a escuchar siempre, escuche, 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 que es lo que la mayoría de la gente no es buena para oír, ¿no? O sea, no les cuesta escuchar. Y tardo para hablar, o sea, pensemos, tomémonos el tiempo para hablar y decir las cosas que deberíamos decir, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Santiago ahí. Obviamente, tardos para oír digamos, prontos para oír y tardos para hablar es una ventaja tremenda de la gente que es mansa, ¿no? Que tiene porque, como les decía, cuando uno diga o haga algo, pues ya está completamente seguro de lo que va a decir y probablemente no tenga que arrepentirse de nada, ¿no? Porque simplemente pensó y analizó las cosas que iba a hacer. Entonces, bueno, esto de la mansedumbre, pues no es algo que uno nazca con eso, uno lo desarrolla, ¿no? Entonces, cuando pues estamos hablando ahorita de ser pronto para oír, es que Milena me habla por acá y que me dice que sí es parte del carácter. Claro, o sea, todo lo que estamos hablando es parte del carácter cristiano, ¿no? O sea, todos los rasgos que estamos hablando es parte del carácter cristiano. Entonces, esta es la mansedumbre, lo que estamos hablando ahorita de tardo para oír, porque hay mucha gente que sufre de eso, ¿ah? Voy a poner aquí la cámara para verle las caras a los que estén ahí. Hay mucha gente que le cuesta, por ejemplo, alguien está hablando y ni le dejan terminar al otro lo que está diciendo, y no que ya lo interrumpen, ¿cierto? O sea, no digan amén, pero así es. La mayoría de la gente, sobre todo la gente que tiene un temperamento, digamos que es como muy, la gente que es extrovertida. Vean, no hay nada peor para un introvertido que hablar con un extrovertido. ¿Por qué? Porque el extrovertido no lo deja hablar. El otro ni siquiera empezó a decir y ya el otro le está contestando y dice, ya, pero si ni siquiera te he dicho ni siquiera te he dicho la pregunta, ya me estás contestando. O sea, hay gente que es así, ¿no? Y para nada se está aplicando en eso de pronto para escuchar y tardo para hablar, ¿no? O sea, pronto para escuchar es escucha, deja que el otro hable, que el otro te diga lo que piensa, lo que te quiere comunicar. Entonces, cuando uno, si ustedes saben que ustedes son hiperactivos, extrovertidos, y están hablando con alguien que ustedes saben que es introvertida, hagan ese esfuerzo, hagan uso de su mansedumbre y dejen que el otro hable, ¿no? Dejen que el otro se exprese, porque el introvertido, no sé si ustedes alguna vez analizaron eso, esos test de personalidad, la persona que es introvertida, ¿a ustedes les ha pasado que los que tengan en sus familias alguien que sea introvertido, que ustedes dicen, es que esta persona, vieras que aquí en la casa habla hasta por los dientes, los oídos y por todo lado, y cuando está en la calle no habla? Porque el introvertido, ¿les ha pasado eso o no? ¿O conocen a alguien? Así es, ¿no? Amén, Las amén. personas que son así, el introvertido, digámoslo, habla solamente cuando está en un ambiente seguro, ¿no? O sea, si está en un ambiente de confianza, entonces conversa y habla y habla. Pero cuando esa persona está en un ambiente en el que no conoce a nadie o no se siente confiado, no habla porque tiene esa inseguridad, ¿entiendes? Entonces, cuando una persona es extrovertida, porque los extrovertidos sí hablan, estén donde estén, ¿no?
Por ejemplo, mi esposa habla hasta, mejor dicho, hace hablar hasta una muda de ropa. Entonces, ese es un problema que ella tiene. Entonces, bueno, no un problema, puede ser una virtud, pero a veces se le puede convertir en un problema cuando no es tardo para oír, o sea, más bien es muy rápido para, no oye rápidamente, sino, como dice ahí, ¿no? O sea, es muy pronto para hablar y más bien lento para escuchar. Ya me hice bolas ahí, pero usted ya me entendió. Pastor, Sí, yo tuve un compañero en cocina. Él se llama Julio, porque ya está vivo. Bueno, él era digamos que el chef, ¿verdad? El chef cocinaba. Y a veces él era así muy introvertido y se jalaba cada torta que, que me quedaba, que muchacho, ¿para qué actúa de esa manera tan rápido? Y como la cocina, a veces uno hay que ser bastante medido. sí. Él tomaba decisiones muy rápidas o hacía cosas así con el fuego, con el aceite caliente y qué sé yo, y a veces le perjudicaba. A veces como que sí, el ser extrovertido pues tiene sus ventajas, pero si uno no lo sabe utilizar, más bien lo puede meter en problemas a uno. No, o sea, lo que pasa es que no es que digamos, acuérdense que ya que estamos hablando de eso, aunque ese no era el tema del extrovertido, el introvertido, o sea, nosotros sí hay que hablar, ¿no? O sea, hay que expresarse, Dios nos ha dado con la capacidad de expresarnos, entonces, obviamente, entre una persona que hable mucho y una que no hable nada, ¿a quién conoce uno más? A la que habla, porque uno habla, recuerda que la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Habla la lengua, lo que sea. Entonces, hay que hablar, hay que expresarse. Lo que pasa es que tampoco hay que, todos los extremos son malos. O sea, tampoco hay que hablar y hablar sin pensar, ¿no? Hay que pensar lo que uno habla. Hay un dicho que dice más un sabio cuando calla que un necio cuando habla. Entonces, imagínese eso. Entonces, hay que tener cierta sabiduría para hablar. Pero bueno, ese era otro tema de los introvertidos y los extrovertidos. Pero el caso de la mansedumbre, que tiene que ver con eso, es una de las maneras de manifestar mansedumbre es siendo bueno para escuchar. Por eso una persona que sea consejera, o sea, que le guste dar consejos, si no es mansa, no sirve, porque se desespera. O sea, a veces uno tiene que dejar que una persona hable media hora, 40 minutos hablando, y uno escuchando y escuchando, aunque uno ya entiende la situación cuando le están hablando, pero hay que darle la oportunidad de que hable. Pero bueno, sigamos. Entonces, de ninguna manera es mansa aquella persona que no deja hablar al otro, ¿no? Eso, ténganlo presente. Si ustedes tienen ese problema, tienen que trabajar en mansedumbre. Entonces, un ejemplo bien bonito y bien, o sea, calcado de lo que fue la mansedumbre del Señor, que es ejemplo de mansedumbre, es lo que está en el libro de Juan capítulo 8. ¿Se acuerdan cuando le llevaron a la mujer adúltera al Señor? Que vinieron y corriendo porque, bueno, obviamente que el Señor todo lo sabe, ¿no? El Señor todo lo conoce. Él ya sabía para qué le llevaban ahí. O sea, esa gente que le llevaban a la mujer adúltera al Señor no era porque decían, es que Él es la máxima autoridad, llevémosla. No, era para fastidiarlo, para ver en qué hacía, porque cada vez que tenían oportunidad de ponerle trampas al Señor a ver qué hacía, pues lo hacían, ¿no? Entonces le llevaron a la mujer adúltera y comenzaron a decirle, hey, fue descubierta en adulterio y según la ley de Moisés hay que apedrearla. ¿Qué dices tú, Rabí? Entonces, el Señor no se puso ahí, dijo, uy, ¿ahora qué? Me agarraron en primera. Bueno, no dijo así tampoco. Me agarraron detrás del palo, nada de eso. ¿Me entiendes? El Señor dijo, bueno, ¿qué puso a hacer el Señor? A ver, si ustedes conocen la historia, ¿qué se puso a hacer? Se puso a escribir en la tierra. Se puso a hacer figuras en la tierra, a pensar, a analizar. Y dijo, bueno, ustedes quieren una respuesta mía, pues espérense, ¿no? ¿Me entiendes? No es que el Señor necesite tiempo para decir qué digo, Señor, ayuda. No, no, no. Pero cálmense, ustedes venían ahí acelerados. Cálmense, todo el mundo cálmense. Bueno, un ejemplo de mansedumbre, pero impresionante, ¿no? ¿Sabes? Y después les dijo lo que les tenía que decir, ¿no? Un golpe, pero directo a la 100, ¿no? O sea, con autoridad se levantó y dijo, bueno, el que esté libre de pecado, pues que le tire la primera piedra. Y eso fue suficiente, ¿no? O sea, pero se tomó su tiempo, ¿ah? Dibujó en la tierra ahí, mansamente, o sea, pensando exactamente de qué manera decírselos para que lo entendieran. Entonces, es un ejemplo muy bonito de mansedumbre, ¿no? Así deberíamos de hacer. No reaccionemos por presión ni nada de eso, no, tomémonos un tiempo para pensar, ordenemos las ideas y todo eso es parte de la mansedumbre también. Ok, bueno, la mansedumbre obviamente es actuar de manera
oportuna, de manera adecuada. Nosotros como cristianos, como siervos del Señor, pues tenemos que ser apacibles, tenemos que ser mansos, como dice Proverbios 15:4, que la lengua apacible es árbol de vida. Entonces, apacible tiene que ver con mansedumbre también. Es que tiene muchos sinónimos, ¿no? Así tenemos que ser nosotros, si es que queremos tener una comunicación con el Señor, tenemos que disfrutar de esa intimidad con Él, o sea, no ser ansiosos, ¿entiendes? O sea, cuando uno va a ir a la palabra, a leer la palabra, a que Dios nos hable por medio de ella, hay que ir así, ¿no? O sea, con una actitud muy mansa, muy de control total, ¿no? Estar tranquilos, o sea, cuando uno quiere ayudar a alguien también, pues obviamente, eso es como en los aviones, ¿no? Eso es como cuando uno viaja en los aviones que le dicen a uno, mire, aquí si la presión de la cabina se disminuye, van a caer estas mascarillas del techo, entonces póngase usted primero la suya para después ponerse a los chiquitos, a los demás, porque te imaginas si caen esa mascarilla y todo el mundo ahí, no, ponga la suya con calma y después ayude a los demás. Usted no va a poder ayudarle a otro a respirar cuando usted está ahogando, ¿no? ¿Entiende? Entonces, uno necesita estar en control uno mismo para poder ayudar a los demás, porque si no, o sea, y eso no aplica solo para la mansedumbre, aplica para lo que sea. Yo me tengo que amar a mí mismo para poder amar a los demás. Yo tengo que, obviamente, entender primero, porque a veces no es suficiente con saber lo que Dios habla, sino entender lo que Él dice. Yo tengo que entender a Dios, entender lo que Él habla, entender quién soy para poder entender a la gente. Entonces, todo es esa misma cadena, ¿no? Es esa misma cadena siempre. Dios, yo, el prójimo. Eso no falla. Entonces, es un estado de mansedumbre que nos permite a nosotros, obviamente, estar tranquilos, en control para poder ayudar a los demás, para poder entenderlos, estar callados cuando tenemos que estar callados, escuchar cuando tenemos que escuchar, hablar cuando nos tengamos que hablar, porque imagine usted esa situación cuando usted está hablando con alguien que te contradice y te contradice lo que tú dices. Entonces, ¿para qué entrar en ese choque? Déjalo que diga todo lo que tenga que decir y después ya con calma y todo eso, pues ponlo en su sitio, ¿no? Como dice Proverbios 25:15, dice, con larga paciencia se aplaca al príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Entonces, con paciencia, con mansedumbre, con sabiduría, realmente es que uno puede realmente hacerle frente a eso, ¿no? Entonces, como les decía, yo ahorita que la mansedumbre forma parte de la sabiduría, están muy ligadas, lo que Santiago nos dice en Santiago 3:13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Me entiendes? Ya nosotros sabemos qué es mansedumbre, ¿no? Estar ecuánime, estar en control, ¿no? Entonces, la mansedumbre obviamente nos permite a nosotros tener, o sea, actuar con sabiduría y en la medida en que actuemos con sabiduría, pues somos personas que actuamos de una manera correcta, ¿no? Entonces, en Mateo 5:5, que aquí les voy vamos a pensarlo un poquito. Recuerda que es una de las bienaventuranzas, dice Mateo 5:5, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿no? Entonces, aquí pensemos un poquito en ese versículo, ¿no? Que ya lo hemos escuchado. Ahí va, es parte de la bienaventuranza. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué entienden ustedes por eso? ¿Qué se les ocurre que quiere decir el Señor ahí cuando dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad? ¿A qué creen que está haciendo alusión ahí? A los prudentes, pastor, tal vez a los que piensan antes de hablar. Uh-huh. Los prudentes, los que piensan, entonces, sí, cuando habla de los mansos, sí, pero por ejemplo, quiero que vean toda la frase, ¿no? Porque ya nosotros sabemos que los mansos, sí, son los que tienen mansedumbre, lo que dice Randall, son prudentes, son personas en control, son ecuánimes, que manejan la situación, listo. Entonces, pero el Señor dice, esa gente que tiene esas características son bienaventurados, ¿saben por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, pensemos en toda la frase, ¿no? ¿A qué se refiere? Ya la parte de lo manso la tenemos clara, ¿no? Que también obviamente una persona mansa es que una persona que tiene paciencia, ¿no? Que hablamos ahora como Moisés, que fue paciente hasta que la perdió. Y como la perdió, pues recibió lo suyo también. Entonces ya sabemos. Pero ¿a qué se referirá cuando dice recibirán la tierra por heredad? ¿A qué se les ocurre eso? O sea, ¿con qué lo asocia? ¿A qué es necesario, pastor? Que ganarán la vida eterna. La vida eterna, dice Emma. Puede ser porque han mantenido su paciencia y
Tiene que ver para ahí, avanzar, tiene que ver ahí con su- con lo que dijiste, David, también con la paciencia. Entonces, pensemos en algo de esto, pensemos en estas dos cosas. Ya nosotros sabemos que, bueno, como lo decía David, que la mansedumbre está ligada a la paciencia, ¿cierto? Ya, por lo que hemos hablado, una persona que es paciente tiene muchos rasgos parecidos a que es manso, ¿no? O sea, espera, es tranquilo, es ecuánime, no. Acuérdate cuando vimos la paciencia que una de las características que decía la paciencia o un paciente, una persona que tiene paciencia, es esa capacidad de esperar sin perder el control, ¿se acuerda? Y por eso hablamos del paciente que está en un hospital y una persona que está ahí esperando que lo atiendan, que lo operen, sin desesperarse, porque bueno. Entonces, la mansedumbre va ligada con la paciencia. Y cuando hablamos de tierra por heredad, nos referimos ahí, ¿acuerdan cuando que el Señor le dijo a Abraham que saliera y que le iba a dar que lo iba a llevar a una tierra que él iba a heredar la tierra y todo ese asunto? Entonces, simbólicamente, cuando hablamos de tierra por heredad, o hablamos de la tierra prometida, o el Canaán, que en el pueblo de Israel iba atrás de esa tierra, en lo espiritual, pues la tierra prometida para nosotros podría ser la nueva Jerusalén, esos cielos nuevos, esas tierras nuevas que nosotros vamos a estar. Entonces, pensemos en mansedumbre como paciencia y pensemos en tierra por heredad como la nueva Jerusalén, lo que decía Gemma como la salvación, ¿no? Entonces, bienaventurado los mansos, pues ellos recibirán la tierra. Entonces, podríamos también asimilarlos con estos dos versículos que están en Hebreos. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Entiendes? Entonces, se necesita la paciencia, mansedumbre, para heredar las promesas, o sea, vamos a recibir la tierra por heredad o la herencia, ¿no? O Hebreos 10:36 que dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, mira lo importante que es la mansedumbre y tiene sentido, ¿no? Porque acuérdate que el fruto del Espíritu no son varios frutos. Yo tengo este, pero no tengo este. Es que yo tengo este, pero me falta este. No, el fruto es uno solo, ¿no? Que tiene diferentes manifestaciones. Y todos tienen que ir ligados y no podríamos tener uno sin el otro, ¿no? Entonces, alguien podría decir, pero ahí sí no creo, pastor, porque yo tengo mucha fe, pero vieras que a mí me falta ser paciente. No, falla, no puede. Yo tengo mucho amor, pero me falta fe. Tampoco, no funciona. Yo soy manso, pero pierdo la paciencia. Tampoco funciona. ¿Me entienden? Entonces, todos están ligados. Todos están absolutamente ligados. O sea, ¿no? Están amarraditos ahí. Entonces, ¿y por qué se necesitan todos? Porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros a alcanzar las promesas, a alcanzar la vida eterna, la fe, la paciencia, todo eso, ¿no? Pastor, Sí, se puede decir, por ejemplo, que como todos están ligados, todos sus frutos, ¿cómo se llama? O sea, mi forma de utilizarlos en sí, ¿verdad? En el paquete, por decirlo así, va a variar dependiendo de mi relación con Dios o de lo que yo haya menguado y crecido. sí, definitivamente, porque nada más, vamos a ponerlos otra vez acá. O sea, eso es como dice David, es un paquete, ¿ah? Más el fruto, mire que es uno solo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Cada uno de ellos, como uno solo, serán tan grandes como grande sea tu relación con Dios. Porque obviamente estamos hablando de un amor, que es amor obviamente espiritual y todo eso, ¿no? Entonces, una persona que no tiene una relación con Dios no puede decir que tiene ninguno de esos que están ahí. Por más que usted me diga, pastor, yo conozco gente que no tiene nada que ver con Dios y mira qué pacientes son. Pero puede que sean pacientes, pero a lo mejor no tienen gozo. O puede que tengan gozo, pero ni siquiera puede que sea gozo, sino momentos de alegría o chispas de felicidad y todo eso. Pero esto es fruto del Espíritu con E mayúscula y recuerde que el Espíritu solamente está en el cristiano, ¿no? En el Hijo de Dios, ¿no? Entonces sí, serán tan grandes. Tú vas a hacer unas grandes demostraciones de amor en la medida en que grande sea tu relación con el Señor, porque es el que te da la capacidad de poder hacer manifiesto ese amor, ¿no? Vas a ser tan bueno o vas a hacer tantas obras de bondad en la medida en que tu relación con Dios pues, sea lo suficientemente grande como para que esas obras también sean acordes a la relación que tienes con Dios. Y sí, tienes razón, David, o sea, Ok, depende de la gracias, relación con Dios. pastor. Ok, bueno, entonces aquí está, digamos, porque ahí termina lo que es la parte de la mansedumbre, ya nosotros entendemos un poquito más de lo que es mansedumbre, tiene que ver, me quiero ir nada más para que lo cerremos aquí en esta, me gustó mucho esa parte de los caballos y todo eso, ese ejemplo típico, ¿no? O sea, la mansedumbre no tiene que ver nada con debilidad, la mansedumbre simplemente es mantener
fuerzas, pero bajo control, como los caballos, ¿no? Un caballo doman y obviamente se puede controlar, pero no deja de ser fuerte, ¿no? O sea, entonces, eso tiene que ver la mansedumbre, simplemente mantenernos bajo control. Bueno, vamos a ver la templanza, que es casi que hermana gemela, ¿no? Hermana gemela de la mansedumbre. La templanza, miremos ese versículo que está en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay traducciones de la Biblia que cuando se habla de mansedumbre y templanza, no dice mansedumbre y templanza, sino que dice humildad y dominio propio. ¿Me entienden? Entonces, la mansedumbre allá la toman como humildad y la templanza como dominio propio. Y de pronto, devolviendo un poquito a la parte de la mansedumbre que la asocian con la humildad, tiene que ver con eso, ¿no? También, una persona humilde, ¿se acuerdan lo que es la humildad? ¿Se acuerdan la definición de humildad? Terreno Tierra labrado. laborable. Tierra laborable, sí, o sea, tierra laborable es una tierra, digamos, con la que se puede trabajar, ¿no? En la que se puede sembrar, en la que se puede cosechar, digamos así. Entonces, una persona es humilde en la medida en que tenga esa capacidad de dejarse enseñar, de dejarse guiar, de dejarse formar. Eso es parte de la humildad, ¿no? Entonces, y tiene que ver con ser manso, o sea, la mansedumbre está en esa capacidad que nosotros podemos tener también de ¿qué? De aceptar, ubicarnos, de cuáles son nuestras necesidades, tener la humildad suficiente como para recibir la ayuda del que nos quiere ayudar, dejarnos formar y todo eso tiene que ver también con la mansedumbre. Y por eso algunas Biblias, cuando usted ve mansedumbre, pum, lo asocian con humildad, ¿no? Y cuando uno ve templanza, pum, con dominio propio, que es lo que está más relacionado, ¿no? De hecho, la definición de templanza es eso. ¿Qué es templanza? Es el dominio propio que cada persona tiene por medio del Espíritu. ¿Para qué? Para moderarse o dominarse a sí misma. Tal vez la diferencia que podría haber entre templanza y mansedumbre es que la mansedumbre es como estar en control. ¿Para qué? En ese actuar con los demás, ¿no? Para servir. Recuerda que hablamos así que una persona mansa es por lo general la persona que sabe escuchar, la persona que habla en el momento que tiene que hablar, que piensa lo que dice, que interactúa de una manera cordial, que se preocupa por los demás. Entonces tiene que ver mucho con el entorno, pero la templanza o el dominio propio tiene que ver más que todo con ¿quién? Con uno mismo, ¿ah? El dominarse a uno mismo, ya es como tal vez tan relacionadas, pero tal vez es lo que podría diferenciar, ¿no? A los dos. Entonces, porque recuerde que nosotros tenemos todo, el persona que le ha entregado su vida a Cristo, pues en el momento que usted nace de nuevo, usted ya empieza una lucha interna dentro de uno, ¿no? Lo carnal y lo espiritual, lo carnal y lo espiritual. Yo no sé si ustedes alguna vez en su vida escucharon una canción que llamaba espiritual y carnal, no sé, alguien la oyó. Era como un reggae ahí todo raro, era como no sé, espiritual sí, carnal no. No sé si la escucharon alguna vez. Yo me acuerdo cuando yo estaba recién empezando el cristianismo que una cantidad de CDs que tenía y eran pura música disque cristiana, ¿no? Porque eso, hasta una hora de teatro hicimos en Pavas una vez con esa canción, porque era un diálogo de la carne con el espíritu y que la carne le decía, es que ahí viene a dominarme, pero yo no quiero sujetarme. Y después le decía al espíritu, sujétate. Yo no sé si la escucharon alguna vez. Está interesado, me avisa, yo le cuento cómo era la canción. Pero ese es otro tema. Pero el caso es que uno tiene una lucha interna, ¿no? Empieza esa lucha de lo espiritual y lo carnal. Muchos, por ejemplo, lo hemos pasado a lo largo del cristianismo. El que diga que no ha pasado por eso, tal vez en la primera etapa de que, oh, es que me da pereza, no quiero, es que, ay, hoy no quiero ir a la iglesia. Yo les contaba la vez pasada cuando yo iba a la cárcel que a veces yo decía, uy, es que, no, ay, como que me da pereza ir a la cárcel. Es que, y entonces uno busca excusas, ¿no? Es que no preparé la prédica, no preparé el mensaje. Y si no estoy preparado, no debería ir. ¿Entiendes? La carne ahí, ¿no? Pero usted puede pensar el espíritu, decir, bueno, yo voy. Y al final fui y daban un buen mensaje porque usted sabe que cuando uno está allá, el Señor, como el Señor le decía a todos sus siervos, ¿no? No te preocupes que yo voy a poner palabra en tu boca. Obviamente, no estoy diciendo que uno no deba prepararse, hay que hacerlo, claro, hay que estar, pero con la información que uno ha recibido, uno siempre está preparado. Por eso cualquiera de ustedes que está aquí, cualquiera, ¿no? Cuando alguien les diga, ore, no diga, ay, pero me hubiera avisado, ¿no? No, todos estamos preparados, todos tenemos la información, estamos capacitados para en cualquier momento hacer defensa o, como dice por ahí, anunciar las virtudes de aquel que nos ha rescatado. Entonces, es esa lucha interna entre el espíritu
y la carne, que es lo que Pablo menciona ahí en Romanos 7:18, cuando Pablo decía, es que, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que, bueno, esto, todo entra lenguas ahí, que a la larga lo que está diciendo es, yo sé que el pecado mora en mí, yo sé que ahí está esa capacidad de pecar, pero también yo sé que tengo una parte espiritual, que es esa guerra interior y todo eso. ¿Quién domina a quién? Pues ¿quién domina a quién? ¿Qué dicen ustedes? Si hay esa lucha interior, ¿quién domina a quién ahí? Que estén más Que, alimentados. que esté más alimentado. El que esté más fuerte, más alimentado, y obviamente, ¿no? ¿Cómo se alimenta la carne? Por lo que mira, por lo que oye, por ¿Cómo se alimenta la carne? Con la carne, ¿no? ¿Cómo Con se la alimenta carne. el espíritu? Con el espíritu. ¿Por qué los que son de la carne solamente piensan las cosas de la carne y los que son del espíritu las cosas del espíritu? Entonces, separando y ubicando lo carnal con lo carnal, lo espiritual con lo espiritual. Entonces, obviamente, Pablo tenía ese asunto. Hay gente que agarra estos versículos para decir, ah, mira, Pablo está diciendo ahí que él pecaba. No, él no está diciendo que él pecaba, sino que a veces hay cosas que él quería hacer y no las hacía porque él sabe que el pecado que mora en él, pero esa lucha interna que todos la tenemos, puede ser el superapóstol Pablo, lo que sea, pero él también tenía ese asunto, ¿no? Entonces, la templanza es precisamente eso, es esa fuerza interior que solamente por medio del Espíritu Santo nos permite a nosotros controlar esas pasiones y esos deseos que están ahí, ¿no? Que es controlarnos a nosotros mismos. Por eso es que dice, hay un versículo que dice ¿qué sería el hombre que conquiste tantas cosas si no se puede controlar a sí mismo? O sea, si no tiene dominio propio, ¿de qué le sirve? De nada, no le sirve absolutamente nada. Entonces, la templanza o el dominio propio, obviamente nos da ese control para que nosotros, por medio de ese control a nuestra naturaleza, digámoslo así, pues podamos tomar las mejores decisiones y podamos decidir hacer las cosas que realmente le agradan a Dios, pensando obviamente en lo espiritual, ¿no? ¿En qué se manifiesta la templanza o el dominio propio en nuestra vida cristiana? En muchas cosas, ¿no? Aquí tengo algunas, por ejemplo, en lo que pensamos. Dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando, ¿qué? Cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Cómo lo llevamos cautivo? Pues obviamente por medio de la templanza, por medio del dominio propio, ¿no? En lo que pensamos, ¿no? Ahora en lo que vemos, Job 31:1 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Entonces, la templanza, el dominio propio también se hace manifiesto ¿en qué? En la manera en que cuidamos lo que vemos, ¿no? ¿Recuerdan que el pastor Tibor cada rato cantaba esa canción ahí de cuidado los ojitos lo que ven? ¿Recuerdan? Cuidado los ojitos lo que ven. Entonces, en lo que vemos, ahí hay templanza, dominio propio. Dirán, ¿en serio? Claro. Acuérdense lo que veíamos el domingo, ¿no? Hay cosas que lo atraen a uno y a veces uno se queda enganchado ahí, entonces falta de dominio propio, falta de templanza, ¿no? Son cosas que realmente no te pueden llevar a un estado de seducción y llevarte más allá para nada. Dominio propio, deja de estar mirando lo que no deberías mirar, ¿no? Entonces, en lo que pensamos, en lo que vemos, hasta en el uso del dinero, dice Isaías 55:2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces, obviamente no quiere decir que uno no debe gastar dinero en la comida. Le dice, es que Isaías 55 dice, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando le pida plata a Rosaura, a Luis ahí, decirle, y Luis le va a decir, no te la voy a dar porque Isaías 55 dice, ¿para qué gastas plata en el pan? O sea, ¿me entiendes? No está hablando de eso, ¿no? Sino que obviamente hay que ser selectivo con lo que uno gasta su dinero y todo ese asunto, y para eso se necesita templanza, necesita dominio propio, para gastar en lo que realmente se necesita, ¿no? Hacer una buena, recuerda que nosotros somos mayordomos, ¿no? Tenemos que hacer una buena administración de los recursos. ¿En qué más? En la comida y los placeres, Romanos 13:13 dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidia. Entonces, para eso se necesita templanza, se necesita dominio propio, porque acuerde, estamos hablando de lo espiritual y lo carnal, ¿no? Hay cosas que nos pueden llevar, si usted ve lo que hemos visto acá, en lo que pensamos hay pensamientos que en lo carnal se vienen ahí, entonces en lo espiritual viene y ¡pah! Lo lleva cautivo, ¿no? Dominio propio. En lo que vemos, la carne, viene lo espiritual y ¿entienden? En el uso del dinero,
en las comidas, en los placeres, en nuestra decisión e iniciativa de buscar las cosas de Dios, como dice Isaías 26:9, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte porque veo que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Entonces, hasta para eso, hasta para decidir ir el domingo a la iglesia o conectarse a un discipulado o a un estudio bíblico, hasta para eso se necesita dominio propio y templanza, ¿no? Porque ahí siempre va a estar la carne y el espíritu. Carne que no quiere, la carne es débil, el espíritu siempre está dispuesto, pero necesita el espíritu. ¿Qué necesita? A ver, vamos a ver, a uno siempre nosotros sabemos que el espíritu está dispuesto, y en esa lucha de la carne y el espíritu, pues lo ideal es que gane el espíritu. ¿Pero qué necesita el espíritu para ganar? Estamos hablando de que hay una guerra ahí, ¿no? La palabra. Necesita ¿Ser alimentado? ser alimentado, pero sí, pero como es una guerra, ¿con qué se pelean las guerras? Ya la respuesta la dio, ya la respuesta la dio Marquito. La armadura, la espada. Las guerras se pelean con armas, ¿no? Entonces, el arma o la espada del espíritu, pues es la palabra, ¿no? Entonces, necesita palabra el espíritu realmente para poder doblegar al otro, ¿no? Entonces, por lo menos ahí, en todas estas cositas, es un ejemplo, pero hay muchísimas cosas más donde se necesita dominio propio, porque no sé si alguna vez les conté cuántas decisiones toma una persona en el día. Una persona en el día toma, yo no, ya ni me acuerdo cuántas son, estos días no me habían dado el dato, pero son cientos de miles de decisiones que uno toma en un día. Y para todas las decisiones uno necesita templanza, dominio propio para decidir bien, ¿no? Ahora, no estamos hablando de decisiones como que, ay, ¿será que duermo del lado izquierdo o del lado derecho? Son decisiones. Ahora, si usted duerme del derecho o del izquierdo, no se va a morir, ¿me entiende? Pero son decisiones que hay que tomar. Ahora, hay otras decisiones más radicales todavía, ¿no? O sea, ¿me caso con esta persona, sí o no? Eso es una decisión que te va a influir en tu vida futura. Entonces, ahí se necesita templanza, dominio propio, mansedumbre, se necesita, mucho, necesitan todos los frutos del espíritu, más todos los dones, más de todo, para tomar esa decisión en particular. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, en todo eso se necesita templanza y dominio propio, ¿no? Entonces, la templanza, el autocontrol, el dominio propio, entonces, bueno, ya sabemos qué es, para qué sirve. Bueno, entonces, quería apoyarme en ese Proverbio 25-28, que dice, Proverbio 25-28 dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la templanza? Pues bueno, el hombre cuyo espíritu no tiene rienda es que tiene un espíritu, ¿qué? Incontrolable, desenfrenado, ¿cierto? O sea, que no tiene dominio propio. Otras versiones de Biblias hablan de que como una ciudad sin muro es el hombre sin dominio propio o el hombre sin templanza. O el que es lo mismo que dice ahí, cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, imaginen que una persona que no tiene dominio propio, que no tiene templanza, es comparada con una ciudad a las cuales se le han derribado los muros, ¿no? Y ustedes tienen claro exactamente la importancia que tenían los muros en las ciudades, ¿cierto que sí? Eso ya lo hemos hablado varias veces, pero nada más un dato curioso ahí sobre esto de los muros, nada más para que veamos la magnitud de la comparación. En la antigüedad, ustedes saben que las ciudades estaban rodeadas por grandes murallas, ¿no? Y la gente que ha estudiado todo eso dice que esas murallas medían alrededor de 10 metros de alto y 7 de ancho, más o menos. Dice que era una construcción tremenda la que se hacía ahí porque valía la pena, obviamente era la que le daba la seguridad a la ciudad, ¿no? Entonces, el objetivo de esas murallas era sencillo, simplemente evitar que la ciudad fuera destruida y que quienes vivían dentro de ella, pues obviamente estuvieran protegidos y más bien no fueran tomados como prisioneros, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver eso ¿qué tiene que ver eso con la templanza? Pues obviamente lo que acabamos de leer ahí. Una persona que no tiene templanza es como que a una ciudad de esas se le derribaran los muros, ¿no? Entonces, si los muros son hechos para proteger, si se le derriban los muros, obviamente, acuérdate lo que llevó a Nehemías a ir a construir los muros, ¿no? Si no hay muros, la ciudad está desolada, porque ¿para qué sirven los muros? Los muros sirven de protección, ¿no? Para delimitar, para que nadie se te meta ahí porque uno tiene paredes. Imagínense, si yo no tuviera paredes aquí en esta casa y que en la casa del vecino todo fuera derecho, pues estaría yo aquí dando el discipulado cuando pasó el vecino ahí a abrirme la nevera a mí y todo eso, ¿me entiendes? No habría límites, entonces para eso son los muros, ¿no? Entonces, la falta de dominio propio, así como los muros, una muralla derribada deja sin protección una ciudad, la falta de dominio propio nos deja a nosotros sin protección para cuidar lo que Dios nos ha dado.
una familia, un ministerio, nuestro mismo cuerpo, un llamado, lo que sea, en el momento en que nosotros dejamos de tener dominio propio, templanza, pues se pone en riesgo aquello que nos ha muchas veces costado levantar, ¿no? Pero hay que tenerlo protegido y lo mejor es mantenernos con templanza y dominio propio. O sea, siempre controlándonos a nuestro interior, nuestro carácter, todo lo que lo compone, ¿no? Que lo espiritual sea el que lleve el control, ¿no? Ahora, ¿cómo se construye el dominio propio? Bueno, el dominio propio no es algo que con lo que uno nazca, como les decía ahorita, porque así como las murallas, no es que construye una ciudad y automáticamente dice, bueno, ahora sí, que salgan los muros y se levantan, no, eso hay que construirlo. Toda una obra, es todo un plan, tiene que haber un arquitecto, tiene que haber de todo ahí. Asimismo, tenemos que construir esas murallas espirituales que hacen parte de nuestro dominio propio, nuestra templanza, ¿no? Y obviamente, ¿qué mejor arquitecto que Dios y todos sus fundamentos? Entonces, esa es la idea, ¿no? Así como en las murallas, la gente cuando una ciudad tiene una buena muralla, dice, no, hombre, aquí no vamos a entrar nunca. El enemigo se rinde, ¿no? Así también, cuando nosotros estamos bien plantados, en control, que la parte espiritual sea la que maneje nuestra vida y todo eso, pues obviamente, porque en la medida en que la parte espiritual maneja nuestra vida es porque nosotros estamos, ¿qué? Sujetos a Dios, sometidos a Dios. Y esa es la palabra que si nosotros nos sometemos a Dios, pues el enemigo obviamente lo vamos a resistir y no solamente eso, sino que va a huir, ¿no? Entonces, el dominio propio es algo clave, pero desafortunadamente a veces la gente no invierte en desarrollar eso, ¿no? En tener esa parte del dominio propio, ¿no? Pastor, Sí. el dominio propio tiene que ver con un impulso, son los impulsos que uno es impulsivo y todo eso es parte del dominio propio. Es parte de, ¿no? Con el micrófono cerrado. Que es parte de él, decía yo, aparte de lo que hablamos ahora de la mansedumbre, que tiene que ver con el dominio propio, que la mansedumbre también es el pensar lo que uno dice, el controlarse cuando uno está con los demás. El dominio propio tiene que ver más que todo controlar lo que es interior, ¿no? Entonces, en el momento en que uno estalla y explota, pues uno podría decir que no solamente perdió la paciencia en ese momento, perdió su mansedumbre, perdió su dominio propio, su templanza, porque estalló, ¿no? Entonces, esos impulsos, ahora ustedes podrán decir, pastor, lo que le pasó al Señor ahí en el templo y que le dio fajazos a toda esa gente, ¿qué fue? Que perdió el dominio propio, no, o sea, después de que el Señor era manso, ¿eh? El Señor era manso, era ecuánime y todo eso, pero hay situaciones en las cuales, pues hay que actuar con firmeza también, ¿no? O sea, dependiendo de la situación como tal que esté, o sea, lo que el Señor hizo allá fue una demostración de amor impresionante, celo por las cosas de Dios, ¿no? Entonces, habría que analizar, Milena, es por qué se sale uno, ¿no? O sea, ¿por qué estalla? O sea, ¿es algo que valga la pena? O sea, ¿se está uno ofendiendo, se está uno indignando por algo que realmente indignaría a Dios? ¿O se está indignando uno por cosas terrenales, cosas carnales, ¿no? O sea, por ejemplo, que uno se salga de la ropa, digo, yo no sé si encuentran, no sé, es un dicho, no sé si aquí existe ese dicho o no, que uno se sale de la ropa. ¿Existe ese dicho aquí? Cuando uno se enoja, ¿no? No, pastor, aquí lo que hice es otra cosa. No he escuchado así. En Colombia decimos, cuando alguien se enoja, dice, uy, es que se salió de la ropa. O por ejemplo, dice, me sacó la piedra. Aquí Bueno, dicen diferente, pastor. Bueno, sacar la piedra en los búnkeres es otra cosa también, pero Ponelo. Pero bueno, cuando alguien se enoja por cosas que, por ejemplo, estás enojando uno porque botan un penalti, o sea, y resulta que está bien, ya se pasó, pero que uno dure todo el día chichoso y trate mal a la esposa y le pegue una patada al perro y todo eso porque botaron un penalti, ¿entiendes? Eso no tiene nada que ver, ya, pues ni con temperamento ni nada, estamos hablando de cosas que realmente sean trascendentales, ¿no? O sea, cosas importantes. Entonces, cuando Milena dice que impulso, eso puede ser un impulso. Yo a veces estoy viendo un partido ahí y peleo con el árbitro, pero ya, es un impulso, pues tonteras, ¿no? Pero eso no tiene nada que decir, porque Milena ya aquí, mañana que esté viendo el partido, me diga, estése ahí quietito, porque acuérdese que usted ayer habló de la templanza. No, igual voy a pelear con el árbitro. Entonces, pero eso son cosas, pues, digamos, como, esos serían impulsos, realmente, pero no tiene nada que ver con eso. Hermano, bueno, una consulta, y como dicen sí. Proverbios, del que refrena su lengua, ¿eso también es tomado, no? ¿O eso es parte de lo que quiero decir? Micrófono.
todo eso es parte de, o sea, refrenar la lengua tiene que ver con la mansedumbre que vemos ahorita de cuando uno piensa lo que va a hablar, ¿no? Cuando uno analiza, uno dice, ¿será que vale la pena? Porque acuérdense lo que hablamos ahorita de que, bueno, ¿qué palabra se usa cuando uno, de toda la información que tiene, usted usa tal información y tal información? ¿Eso qué es? Cuando uno de todo el conocimiento que uno tiene, uno escoge ciertas cosas para aplicarlas en ciertas situaciones o en el momento preciso, ¿eso qué es? ¿Cómo se conoce eso? Sabiduría. Sabiduría. Acuérdense que la sabiduría es de todas las opciones que hay, de todo el conocimiento que uno tiene, escoger lo que es adecuado para tal y tal cosa, eso es sabiduría, ¿no? Entonces, era lo que hablamos ahora, la mansedumbre y la sabiduría van de la mano. Entonces, cuando uno refrena su lengua, porque es lo que dice, lo que decía Andrés ahorita, de que refrenar la lengua es, puede que la lengua dicen que la lengua como no tiene hueso, dice lo que le da la gana, pero hay que refrenarla, porque ¿cuántas guerras no han habido por causa de ese, y lo dice Santiago ahí, de que es ese elemento tan pequeñito que ocasiones puede organizar grandes incendios, ¿no? Puede encender grandes hogueras, la lengua, ¿no? Entonces refrénala, contrólala, o sea, piensa, cuando dice refrena la lengua es, no estés hablando por hablar, o sea, piensa lo que hablas, ¿no? Por eso la palabra dice, si lo que vas a hablar no es de edificación, pues no lo digas. ¿Me entiendes? Entonces tiene que ver mucho, Andrés, con la mansedumbre y con esto de la templanza que estamos hablando. Ok. Bueno, entonces, les decía que hay gente que a veces no invierte lo suficiente en desarrollar esto porque es algo que se desarrolla, es algo que se aprende, lo que hablamos de Moisés ahora, ¿no? Sus primeros 40 años él no era ni manso, ni tenía dominio propio, él era orgulloso y todo eso, pero después pastoreando las ovejas, se fue apacentando, se fue calmando, comenzó a capacitarse, ¿no? Entonces, esta capacitación del dominio propio, de la templanza, es algo que viene de adentro hacia afuera, ¿no? No es algo que no, o sea, primero se desarrolla porque es parte del fruto. Acuérdate que el fruto viene de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, ciertamente tiene que ver con aquello que dejamos de hacer o que decidimos no hacer dependiendo de la situación, que es algo externo, obviamente, porque es visible, pero obviamente como es de adentro hacia afuera, pues involucra tanto lo que son nuestros pensamientos como nuestros sentimientos. Entonces, ¿se acuerdan cuando se veía la parte de la abstinencia con la santidad, no? La diferencia entre abstenerse y vivir en santidad. ¿Ustedes se acuerdan qué diferencia hay entre abstenerse de hacer algo y vivir en santidad? ¿Se acuerdan de la diferencia? Sí, ¿Cuál es la diferencia entre abstenerse y la santidad, digamos? Pastor, abstenerse es desear algo y no hacerlo, y la santidad es no desearlo y no aprobarlo. ¿Sí? Por ahí va, Randall. Bueno, Randall básicamente lo dijo todo. Abstenerse es no hacer algo que yo quiero hacer. O sea, que uno en el fondo desea hacerlo, pero que uno no lo hace. ¿Por qué? Porque me estoy absteniendo, ¿me entiendes? Ahora, la santidad es no hacer algo porque uno es consciente de que eso no hace parte de la naturaleza de uno. O sea, que uno no lo aprueba. Acuérdate que lo que uno aprueba en su mente, uno desea, ¿no? Entonces, yo lo apruebo en mi mente, lo deseo, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque me estoy absteniendo. Entonces, por eso, al principio, cuando uno está en su vida cristiana, uno dice, uy, pasé un día sin pecar. Me abstuve. ¿Entiendes? Porque entiende uno que uno está empezando en eso, ¿no? Pero uno no puede andar toda la vida absteniéndose, ¿no? Uno tiene que llegar un momento en que uno deje de desear esas cosas en la mente, deje de aprobarlas y más bien uno deje de pecar o vivan sin pecar porque uno sabe que no hace parte de la naturaleza de un hijo de Dios el hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, abstenerse es no hacer lo que yo desearía hacer y santidad es no hacer las cosas porque yo sé que no hacen parte de mi naturaleza cristiana, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Nosotros como siervos, como hijos de Dios, estamos llamados a vivir en santidad, no en abstinencia. Por eso es que el gran problema para un cristiano, un genuino, no es no pecar, ¿no? Porque, digamos, cuando uno está empezando, es, uy, no pequé, pasé un día sin pecar, no, ya, después de un tiempo de ya estar formado y haber desarrollado la mansedumbre y la templanza, ya la preocupación de un cristiano genuino no debería ser no pecar, sino ¿cómo sirvo? O sea, ¿de qué manera puedo servir? Y todo eso, porque para mí el pecado ya no es problema. Para mí el problema es cómo sirvo, o sea, cómo soy instrumento en las manos de Dios. Entonces es algo que viene de adentro hacia afuera, ¿no?
Entonces, eso es como, por ejemplo, esa recomendación que está ahí. O sea, uno no podría levantar una mesa sin patas que la sostenga. Una mesa que no tenga patas no tiene sentido. Entonces, una vida cristiana sin templanza, sin dominio propio, realmente no puede uno vivir. No es manera de sostener una vida cristiana absteniéndose. No, no tiene que, las patas, los fundamentos, ¿no? La fe, el dominio propio, la mansedumbre, el gozo. Digamos que las patas de esa mesa sean lo que hemos estado viendo, esas 9 rasgos del cristiano. Entonces, sobre esas 9 patas, de seguro que cualquier cosa podemos poner ahí y no vamos a tener ningún problema de que caiga, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea, ¿no? Entonces, como dice Tito 2:11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que hemos recibido, obviamente cuando le hemos entregado nuestra vida al Señor, ¿no? Que es su gracia, o sea, su naturaleza, su santidad, su zoe, o sea, la capacidad que tenemos nosotros de tener control sobre lo que hagamos, ¿no? Como dice ahí, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, que nosotros podamos vivir en esta vida, en este siglo, como el Señor anhela que vivamos, ¿no? El justo por la fe vivirá, ¿no? De acuerdo a lo que conoce del Cristo, al que dice seguir y amar, de esa manera va a vivir, ¿no? Entonces, obviamente de una manera justa y piadosa, ¿no? Fíjate que lo que es vivir piadosamente, una persona piadosa es aquella que está inclinada, que tiene una clara inclinación hacia las cosas de Dios, ¿no? Eso es vivir de una manera piadosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino hacia el dominio propio? Bueno, obviamente, recuerde que esto no es algo que con lo que nosotros nacemos, es, como hablamos el domingo, es un proceso, o sea, hay que ir desarrollándolo, no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Yo no es que ayer no tenía dominio propio y hoy amanecí teniendo dominio propio, no, es algo que hay que desarrollarlo, ¿no? Y obviamente el Señor pues nos da todas las herramientas, porque todo está ahí, o sea, en las cosas de Dios no hay casualidades, no hay improvisación, no hay nada. Todas las herramientas las tenemos ahí y obviamente son herramientas que funcionan y el Señor lo tiene ahí para que nosotros las usemos, ¿no? O sea, lo primero es la palabra, pues obviamente es lo primero, eso es el fundamento de nuestra fe como tal, ¿no? Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en el espejo a la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, en la palabra nosotros, ahora que la palabra es un espejo, ¿no? La palabra es un espejo, obviamente, que nos permite vernos y ubicarnos cómo estamos, pero también nos permite en ellos ver qué tanto del Señor tenemos o no. Y nos permite transformarnos, como dice ahí, de gloria en gloria, ¿no? O sea, guiados por el Espíritu de Dios, que es el que nos da convicción de que lo que está ahí es real, ¿no? Entonces, por medio de la palabra nosotros podemos ir adquiriendo esos rasgos de templanza, de mansedumbre que hemos estado hablando que tenía el Señor, obviamente, y podemos irlas desarrollando en cada una de nuestras vidas, ¿no? O sea, podemos cultivar ese dominio propio. Entonces, lo primero es la palabra, una herramienta clave que el Señor nos ha dado. Por otro lado está la oración, obviamente, Primera de Tesalonicenses 5:17 que dice, orad sin cesar, ¿no? Orad sin cesar, entendiendo obviamente que la oración es ese canal que nos permite estar en comunicación con nuestro Dios, ¿no? Con Jesucristo, con Él, el Espíritu Santo. O sea, bueno, ya hemos hablado tanto de la oración pero básicamente para que ustedes vean cuáles son las herramientas que Dios nos ha dado para que nosotros podamos desarrollar la templanza en nuestra vida. La palabra, la oración, nuestra propia mente también, obviamente ahí tenemos que trabajar en ella, o sea, que nosotros podamos meditar, evaluar nuestro caminar con sabiduría, tomar la información, saber que muchas cosas no son lícitas, pero no todas nos convienen, ser selectivos, derribar y edificar, o sea, quitar, no poner fundamentos sobre fundamentos, sino, ¿me entiendes? Todo eso es parte de lo que nosotros en nuestra mente que lo hemos hablado también, ¿no? Está ahí lo que decía Andrés ahorita de refrenar la lengua, bueno, pensar antes de actuar. Proverbios 16:20 dice, el entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado, ¿no? Entonces, la mente es algo en lo que tenemos que trabajar también y es parte de lo que el Señor nos ha dado. Ahora, ¿por qué es una de las herramientas? Bueno, ya todos sabemos que en la mente es donde ganamos o perdemos, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, la familia de la fe, la iglesia como tal, porque obviamente tenemos que trabajar nosotros en lo mismo, pero también es bueno apoyarse en gente que nos puede ayudar en ese crecimiento, ¿no? Hebreos 3:13 dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca
por el engaño del pecado. Entonces, estarse exhortando uno a otro también si bien la templanza y el dominio propio tiene que ver con uno, pero obviamente cuando uno se rodea de gente con dominio propio, pues todo se pega, ¿no? Todo se pega. Ahora, si usted puede tener o hacer alarde de su dominio propio, pero si está rodeado de gente que nada que ver y que te arrastra, o sea, si usted no está bien parado, lo que hacen es jalarte, ¿no? Entonces, apoyarse en la familia de la fe para poder desarrollar estas características que hacen parte de la templanza, ¿no? Y tener un plan de acción, ¿no? Sabiendo obviamente que el Señor es el capitán de ese plan, ¿no? Dice Proverbios 21:31 que el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria, ¿no? Él es el que da la victoria, pero siempre tenemos que tener un plancito de acción, qué es lo que vamos a hacer, estar mejorando la oración, todo lo que tenemos aquí ahorita, o sea, estar meditando en la palabra, mirar hacia atrás solamente para ver la senda antigua, los caminos que hemos recorrido, que hemos dejado de hacer, volver al primer amor, vuelvan a sus primeras obras, o sea, tengan un plan de constante crecimiento, o sea, no se estanquen, porque las cosas de Dios son activas, ¿no? O sea, no son estáticas. Bueno, entonces, obviamente, todo esto del dominio propio tiene que ver mucho también con la obediencia. Recuerden que en algún momento hablamos de que la obediencia es clave para Dios, ¿no? O sea, si no hay obediencia, no hay nada. Porque mencionamos la palabra, mencionamos la mente, todo eso, llevar cautivo los pensamientos, la vista, todo lo que hablamos aquí. No se podría hacer nada de eso si no hay ese mover continuo en búsqueda de una obediencia que es lo que al Señor le agrada. Hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde no puedo llegar. Lo que a veces se nos recomienda, ¿no? Piense siempre, el Señor lo haría, no lo haría, ¿qué haría el Señor aquí? ¿Cómo lo hablaría él? ¿Cómo lo diría? Todas esas cosas tienen que ver también con la obediencia, ¿no? Ok, entender nosotros que, o sea, la fuente clave para todo esto está en Cristo, no en nosotros. O sea, nosotros por medio de nuestras fuerzas no podríamos hacer absolutamente nada. No podemos hacer nada, o sea, aquí tenemos que dejar que el Señor es el que nos fortalezca, que Él es el que nos guía, ya nos dio todas las herramientas y siempre estarnos pensando a la luz de lo que Él, cómo nos ve Él, ¿no? Cómo nos ve, básicamente, ¿no? Con la confianza plena de que el Señor lo dijo ahí, ¿no? O sea, podemos recurrir a Él, podemos correr a Él sin problema de que Él nunca nos va a desamparar, nunca nos va a rechazar, como dice la palabra en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Obviamente, ¿no? Cuando llegamos, porque el Señor sabe con qué intención vamos en pos de Él, ¿no? O sea, no todo el que va en pos de Él va con sanas intenciones. La gente siempre es pensando en el 911 que conocemos aquí, en necesidad y todo eso, pero el que va de corazón y lo busca de corazón, pues él no le echa fuera, ¿no? Entonces, básicamente Jesús es la fuente y la imagen perfecta del dominio propio. Mire, por ejemplo, esas cuatro versículos que son como una seguidilla ahí que están relacionados, ¿no? ¿Por qué Jesús es la imagen y la fuente perfecta del dominio propio? Bueno, pues porque fue tentado en todo, pero nunca cometió pecado, siempre se mantuvo ecuánime en lo que es. La clave de esto del dominio propio es cuando uno es consciente de lo que uno es, cuando uno tiene identidad, ¿no? El Señor sabía cuál era su propósito de vida, sabía de quién venía y sabía para dónde iba, ¿no? Esas son las tres cosas que nosotros tenemos que tener claras. ¿De dónde venimos? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y para dónde voy? ¿Quién soy? Y ahí uno puede ser tentado lo que sea, pero dice que él nunca cometió pecado, Hebreos 4:15. Cuando era calumniado nunca se defendió, Lucas 23:9, cuando le preguntaban él no contestaba. Contestó cuando tenía que contestar. Ustedes vieron que a veces le preguntaban, ¿eres tú el rey de los judíos? Callado, ¿no? ¿Eres tú el rey? Callado. Y en algunos momentos que le preguntaron, ¿eres tú el rey? Bueno, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, ¿no? Entonces, hablaba cuando tenía que hablar, pero a pesar de que él sabía, obviamente que él sabía, porque Dios, de que todo eso era calumnia, todo eso era mentira, eran acusaciones falsas, pero nunca se defendió. Como la gente hubiera esperado que se defendiera, pero no era la intención ni era el plan de Dios que lo hiciera. Él simplemente iba en obediencia a lo que vino a hacer, ¿no? Entonces, fue tentado, nunca cometió pecado, fue calumniado, nunca se defendió. En cada prueba y tentación aprendió la obediencia a través del sufrimiento y fue obediente hasta la muerte, ¿no? Entonces, eso es una compilación clara y tremenda de lo que es el tener dominio propio y tener templanza. Entonces, podemos apoyarnos en él es nuestro mejor ejemplo. Segunda de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron,
y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí cuando dice que el amor de Cristo nos constriñe, ¿alguien sabe qué es constriñe? Sin buscar en internet. ¿Qué se les ocurre? A ver. ¿Ah? Se apodera. ¿Apodera? ¿Dices tú? Apodera, puede ser. Cuando dice que el amor de Cristo nos constriñe, el amor de, ¿qué dice Marquitos? Como comprimir, constriñir. Sí, cuando el amor de Cristo nos captura, nos aprieta, nos engancha, nos... como dice Rosaura, está bien dicho también. Entonces, porque el amor de Cristo nos atrapa, nos captura, entonces pensemos esto, que si uno murió por todos, pues luego todos murieron y por todos murió. Para los que viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos mueve, ¿no? Entonces, básicamente a lo importante que sea esto del dominio propio. Entonces, bueno, yo puse aquí como fin de la secuela, como salen las películas, fin de la secuela, y voy a poner aquí todos los protagonistas, pero mejor no. Fin de la secuela. Entonces, bueno, aquí está lo que hemos visto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Ya mansedumbre y fe ya la tenemos marcada en verde, ya la vimos. Y bueno, para no dejar el versículo así como tan sin terminar, dice, y contra tales cosas no hay ley. ¿Se acuerdan ustedes que en algún momento hablamos a qué refería eso de que contra tales cosas no hay ley? ¿Acuerdan que Gálatas 5 del 19 en adelante habla de las obras de la carne? ¿Se acuerdan? Como había una lista ahí larga. Y después habla del fruto del Espíritu y dice, y contra tales cosas no hay ley. ¿Se acuerdan? ¿Alguien que nos explique o que nos recuerde a los demás? ¿Qué quiere decir eso? Pastor, Adelante. gracias. Que cumpliendo estas cualidades, amor, gozo, paz, paciencia, no vamos a recibir, digamos, nada malo, no hay ley, o sea, no, si nosotros vivimos cumpliendo esto, no va a haber nada que nos condene, por así decirlo. Y bueno, va bien, Gemita. ¿Y por qué no hay nada que nos condene o no hay nada por qué temer? ¿Por qué? Porque esa es la vida. Porque vienen del Espíritu. Porque vienen del Espíritu. Sí, ahí la idea está bien, que dice que... Porque es la vida que el Señor espera que nosotros vivamos de esta manera, de esta forma. Okay. Sí, por ahí anda. Acuérdense que decía el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales, os amonesto, decía Pablo, ¿no? Os amonesto. Como ya lo habéis dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, bueno, es parte de lo que decía Paula, parte de lo que decía Gema, de que, bueno, son las cosas que Dios anhela que nosotros manifestemos. Ya lo vimos en esta secuela, seguirle diciendo así, que son rasgos que componen el carácter del cristiano. Es algo, y los rasgos, ¿se acuerdan cuando empezamos hace 4 martes? Que un rasgo es algo que caracteriza a algo o a alguien, ¿no? Hay rasgos físicos, hay rasgos espirituales. Entonces, los rasgos del cristiano, pues el fruto del Espíritu es algo que nos debería caracterizar a nosotros sobre los demás, las demás personas. Cuando uno ve un cristiano, debería ver estas cosas. Y cuando uno ve a una persona que no es cristiana y no ve estas cosas, por eso es que a veces es bueno pesar, ¿no? O sea, si no está el fruto del Espíritu en una persona, pues yo dudaría de su cristianismo. Entonces, ¿por qué dice que contra tales cosas no hay ley? ¿La ley es para quién? Para los transgresores, pastor. Para los transgresores. O sea que si la ley es para los transgresores, la ley sería no para los que practican estas cosas, sino para los que practican toda la lista que les dije ahorita de idolatría, hechicería y todas esas cosas. Por eso él decía, lo vi, dice, acerca de las cuales que dice, os amonesto, ¿no? Porque la ley es para esos, para los que practican esas cosas. La ley son para los que transgreden. ¿Me entiende? Entonces, ahora, si usted vive en amor, gozo, paz, bondad,
pues obviamente para eso no hay ley. En lo natural podría ser el ejemplo que siempre ponemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo no manejo borracho, entonces para esas cosas no hay ley, porque yo no hay una ley que diga multa de 20.000 colones para el que no maneje borracho. No hay sería algo ridículo, ¿cierto que sí? Entonces, contra las cosas buenas, llamémoslo así, no hay ley. ¿Por qué? Porque la ley es para los que transgreden, para los que violan las cosas, o para los que pasan los límites de lo permitido, ¿no? Entonces, para tales cosas, no hay ley, dice la palabra de Dios. Bueno, entonces, por ahí anda el tema de la mansedumbre, de la templanza. Bueno, ya vimos los 9 rasgos del cristiano, ya más o menos tenemos una idea un poquito más amplia de lo que es la parte del amor, el gozo. Recuerden, nada más unas pinceladas finales. Cuando vimos el amor, sabemos que habían tipos de amor y que una cosa es el amor que vemos del mundo, otra cosa es el amor de Dios, que hay 3 tipos de amor: el amor ágape de Dios, el amor eros, que es el de parejas o la atracción física, y el amor fileo, que es el amor fraternal, ¿no? Entonces, esos son los tipos de amor que el Señor nos da. Hablamos de en qué manera nos encontramos cuando estamos en lo natural y en lo espiritual, pero bueno, hablamos un poco del amor. Hablamos del gozo también, que una cosa es la felicidad y la alegría, otra cosa es el gozo. El gozo no depende de las circunstancias, el gozo depende de una relación con Dios que nos permite, aunque estemos arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, nos permite estar alegres y contentos porque gozamos de nuestra relación con Él. La paz, que es la espera con paciencia, obviamente nos permite, por medio del conocimiento que tenemos, esperar sin perder la calma, ¿no? ¿Me entiendes? Porque la definición que tiene que ver con la fe, porque más adelante está, pero eso es la paz, ¿no? El tener esa paz. Y hablaba de los pacificadores, que es el tener una relación con Dios. Entonces, un pacificador es el que lleva a una persona que está en amistad con Dios a que vuelva en amistad con Él, para que el Dios de paz pueda vivir en la vida de esa persona. La paciencia, obviamente, se desarrolla en medio de la adversidad y todo eso, la benignidad y la bondad, que la benignidad es esa naturaleza interior de ser bueno. O sea, de tener esa, el tener, digamos, esa característica de que las cosas que surjan de nosotros, pues sean cosas buenas, ¿no? Pero la bondad es el hacer manifiesto esa característica de bueno que tenemos, porque de nada le serviría a uno que yo sea bueno, pero que no lo haga manifiesto por medio de la bondad, porque eso es la fe, la información, digamos, de los 9 de los jefes, pues, hoy terminamos. Yo quería tal vez aportar algo aquí que tome nota. Estábamos viendo al principio que la mayoría de personas que demuestran no tener mansedumbre o no tener templanza, en su mayoría son personas con una evidente extroversión. No todos los extrovertidos, que me incluyo yo, tal vez no todos son realmente faltos de sabiduría o que les falte tal vez la mansedumbre y la templanza. Pero también le estaba tomando nota que el silencio en muchas personas que se asocia a lo que es la introversión, ¿verdad? Que sean introvertidos, también no es tampoco sinónimo de que son mansos o que tienen un temple, una templanza, porque obviamente en el caminar de uno ha conocido muchas personas que no hablan, que no se expresan y que a los ojos de la gente del mundo aparentan, digamos, ser mansos, ¿verdad? Y tener templanza, pero que no lo son. Entonces, no sé si tal vez estoy aportando un poquito con respecto a que no es bueno ni un extremo ni el otro, porque no específicamente el que es callado muestra templanza y mansedumbre. O sea, es decir, los dos extremos no son buenos para nosotros como cristianos. Sí, los extremos no son buenos en nada, ¿no? Ni aquí, los extremos nunca han sido buenos, ¿no? Cuando hablamos del extrovertido y del introvertido, que no es que, como dice Randa, no es que el extrovertido no tenga templanza y mansedumbre y el introvertido sí porque es calladito, ¿no? Lo que hablábamos es de que, digamos, cuando un extrovertido, y nos ha pasado, dependiendo de la personalidad que cada uno tiene, el extrovertido por lo general, cuando está hablando con un introvertido, se desespera un poco. ¿Por qué? Porque esa naturaleza extrovertida esperaría que el otro, acuérdate que uno casi siempre esperaría o tiene expectativas de los demás, casi siempre pensando en cómo uno es, ¿no? O sea, si un extrovertido está hablando con un introvertido,
por ejemplo, si Randall es extrovertido y está hablando con alguien que es callado, no sé tú, Randall, pero yo creo que generalmente dice, bueno, es que, ¿qué va a decir? Que hable, pues, y entonces a la larga termina el extrovertido preguntándose y contestando a la vez porque el otro se demoró como 2 horas pensando la respuesta. No es que no la tenga, sino que la piensa. Ahora, no quiere decir que no tenga dominio propio. Lo que sí la recomendación es esa de que hay que ser tardo para hablar, para escuchar, perdón. Cuesta, ¿no? Cuesta y a veces ni lo logra uno de que la persona que no habla lo logre hablar, ¿no? Pero sí, el llamado es que escuchar, digámoslo, es parte de la mansedumbre, porque si uno no logra escuchar lo que el otro dice, pues nunca sabe realmente lo que el otro necesita. Ahora, si el otro nunca lo dijo, pues ni modo, hay que seguir. No es que sea malo ser extrovertido, es bueno, los extremos son malos siempre, pero el ser extrovertido, el expresarse, el decir las cosas, hay que saberlo hacer. Obviamente la recomendación siempre es, no diga lo que piensa, sino más bien piensa lo que vas a decir, ¿no? Que eso es una recomendación muy sabia. Pero sí, lo que dice Randall es cierto, eso es como el rico y el pobre, ¿no? Ni el rico se salva por ser rico, ni el pobre por ser pobre, porque uno conoce ricos muy buenos cristianos, o gente que tiene plata, pero no tiene amor al dinero, como también uno conoce pobres que son orgullosos y todo eso, y según ellos no necesitan nada y están en la inmunda, como dicen, ¿no? Entonces los extremos nunca son buenos para nada, pero sí, no es que el extrovertido no tenga dominio propio, no tenga templanza, lo puede tener, sino que su naturaleza extrovertida como tal, pues obviamente tiene esa energía, como ese ímpetu de que los demás también se expresen, porque el que es extrovertido dice, bueno, es que me gusta que hablen, me gusta que se expresen, me gusta que digan, entonces, ¿me entiendes? Entonces, por eso el introvertido sufre. Cuando el introvertido está entre su núcleo, pues está bien, ahí no hay ningún problema. Pero no quiere decir que tampoco el que es callado diga, uy, qué manso que es, porque hay gente callada que es tremenda también. Por eso es que hay un dicho que dice, de las aguas mansas, que es un dicho que dice así, líbrame, Señor, pero no, en otro sentido, ¿no? De que alguien es callado, calmado, y cuando estalla, estalla, ¿no? Pero entonces es mejor sacar las cositas, hablar. Por eso es que Salomón decía, no me acuerdo si era Salomón o David, no, David, porque callé, se secaron mis huesos, ¿no? O sea, el que calla se seca, ¿no? Entonces hay que hablar, hay que decir las cosas, pero hay que saberlas decir también. Pero sí, es cierto lo que dice René. ¿Alguien más? Bueno, pastor, tengo otra nota que dice aquí. Disculpen, Dave, dame la luz adelante, verde. También el tener, por ejemplo, se demuestra mucho nuestra mansedumbre y nuestra templanza al tener la humildad de poder reconocer una exhortación, una reprensión. Normalmente, bueno, tal vez entre hermanos es difícil porque normalmente entre hermanos nos sentimos como de la misma altura, pero también se denota una falta grande de mansedumbre, templanza, obviamente de humildad, cuando de parte de un superior recibimos una exhortación, ¿verdad? Una exhortación o más allá, fuerte, una reprensión por algo que estamos haciendo y no lo aceptamos. Porque, ¿a qué me refiero? Que ahorita hay muchos cristianos contemporáneos que piensan estar en el lugar adecuado y estar siempre en lo correcto y tener siempre la razón. Y de vez en cuando no la tenemos siempre. Y por eso hay personas que tienen más conocimiento que uno, digamos como usted como pastor, y es bueno demostrar, ¿verdad? Y demostrarnos a nosotros mismos que tenemos mansedumbre y templanza, aceptando esa exhortación o esa represión. Sí, es correcto lo que dice Randall también. Es parte de lo que hablamos ahora de la humildad, ¿no? Que la humildad es tierra laborable, es esa capacidad que uno tiene de dejarse formar, dejarse instruir, dejar que se siembre en uno, ¿no? Por eso es que hay un versículo en la palabra que dice que corrige al sabio y te amará, ¿no? Pero si corriges al necio, te odiará, ¿no? Porque así es la gente, o sea, la gente entre más necia, pues tú obviamente tratas de corregirlo, le das un consejo y la gente obviamente más bien termina por aborrecer a aquel que le quiere aconsejar, ¿no? Entonces, esa es una realidad real. Entonces, es parte de la mansedumbre, parte de la templanza, parte del fruto del espíritu, parte de la humildad, de la paciencia, parte de todo, es eso, ¿no? El poder dejarse corregir.
Recuerde que la palabra dice que Dios es el que ama, disciplina, y la disciplina tiene que ver con corrección, que es parte de lo que hace un padre por sus hijos, ¿no? Entonces, ningún hijo se va a enojar, a no ser de que sea un hijo rebelde, porque el papá lo corrige, ¿no? Entendiendo obviamente que el papá lo que le quiere es el bien por la persona. Entonces, sí, es parte de eso. ¿Acuerdan cuando una vez hablamos de, un día estos predico de eso otra vez, de las aguas amargas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del Eliseo allá en Jericó? Que vimos las 3 características que debería uno tener, que uno debe tener la sinceridad de reconocer que tiene un problema, la humildad de pedir ayuda, y ¿cuál era la otra? Y la obediencia a aquel que te quiere ayudar, ¿no? Son 3 cosas, porque reconocer que tengo un problema, pedir ayuda, pero eso sí, hacer caso a lo que el consejo que me dan, ¿no? Porque si no hago caso, en el caso de Eliseo allá, recuerda que la gente dijo, Señor, mira estas tierras tan preciosas, son lindas, Jericó, todo eso es lindo, pero tenemos un problema tremendo. ¿Cuál era el problema? ¿Se acuerdan? Ya lo dije ahora, ¿no? amargas. Que las aguas eran amargas, ¿no? Linda esta ciudad, pero las aguas son amargas. Entonces, te pedimos ayuda a ti, Señor, que sabemos que es un varón de Dios. Entonces, tuvieron la sinceridad de reconocer el problema, la humildad, y él les dijo, bueno, entonces traigan unas vasijas con sal y hagan esto y acá, y al final se solucionó el asunto. ¿Cómo podemos trasladar eso a nuestras vidas? Bueno, a veces lo que vemos visualmente es muy lindo, ¿no? Porque cualquiera de los que están aquí podría decir, pastor, usted conociera a mi familia es preciosa, mi familia es linda. O sea, es una familia tan tremenda, pero mira que las aguas son amargas, o sea, hay mucha discordia, hay mucho pleito ahí, pero ellos son buena gente, o sea, ¿me entiende? A todos nos pasa, todos tenemos casos como esos en nuestras familias, o los que estudian en sus colegios. Es que el colegio es lindísimo, es de prestigio, pero mira que hay aguas amargas ahí, o sea, hay gente ahí que no actúa bien. En nuestras familias son lindos, pero mira que no son cristianos, o sea, no le han entregado su vida al Señor, o sea, se van a perder si siguen así, aunque son lindos, son preciosos, nos unimos, nos queremos mucho. Entonces ahí donde a lo de Eliseo se necesitan que nosotros seamos vasijas, ¿no? Con sal, y por eso se nos ha llamado a ser la sal de la tierra, ¿no? Vasijas con sal, ¿para qué? Para sanar esas aguas amargas, para que nosotros sirvamos como instrumento de sanación, ¿no? Entonces, pero sí, hay que tener esa humildad para dejarse corregir. Ahora, si alguien cree que como está viviendo, está haciendo las cosas bien y no necesita nada más, pues bueno, es problema de cada uno. Uno hará su parte de tratar de corregir, tratar de dar un consejo siempre a la luz de la palabra, ser instrumento del Señor para consolar, para instruir, pero obviamente la decisión es de cada uno. Pero sí, hay que tener esa humildad de dejarse corregir. Pastor. Dígamelo con alegría. Es que llevando el hilo conductor, cuando se hablaba de lo carnal y lo espiritual, entonces el carácter nuestro, sin haber conocido todavía al Señor, ese carácter que, como decimos, son rasgos, la personalidad, el temperamento sabemos que es diferente, pero vamos formando un carácter. Y a veces estos nueve frutos acabamos de nombrar, a veces los cristianos ni los conocemos, ni sabemos cómo va en secuencia, ni los tenemos memorizados. Entonces, nosotros como cristianos, tú dices que eso es parte del carácter del cristiano. Qué complicado, o sea, qué complicado, porque si tenemos un carácter fuerte, queremos, no, yo soy así y yo me expreso así, y yo soy impulsiva y yo soy imprudente y yo hablo lo que quiera, ¿me entiendes? Entonces ahora lo que hablaba el hermano Randall ahora, el que te vengan a exhortar, digámoslo, te recomiendo, Milena, que cambies, digamos, no digamos de exhortar, sino te recomiendo que cambies. Entonces, ya está el carácter, ¿no? De 30 y pico de años que uno viene sin Cristo y viene a los pies del Señor y bueno, tenés que quitar esto, mira, y a veces ni los conocemos. Entonces, cuando tú dices, no, eso hay que trabajarlos, hay que
¿cómo es que dijiste la palabra ahí? Bueno, irlos cultivando, desarrollándolos. Entonces, y si uno ni los conoce y ni conoce palabra, y si no es humilde también, entonces, qué difícil, porque ya son parte del cristianismo, de ser uno cristiano. Entonces, pero de todas formas ahí tienes tu carácter, ¿no? De lo que formaste por años. Entonces, qué complicado. Entonces, ahí es doble tracción. Lo que pasa es que sí, o sea, eso es como todo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las doctrinas, no es lo mismo agarrar a alguien que está en cero y doctrinarlo en una doctrina cristiana que agarrar a alguien que viene con enseñanzas raras y todo eso. Y primero, sacarlo de lo que ya cree para poder meterlo en lo que verdaderamente debería creer. O sea, es doble trabajo, como dice Milena, doble tracción. Entonces, todos hemos venido al reino de Dios y la mayoría, bueno, a no ser de que haya alguien aquí que diga, yo nací cristiano y crecí cristiano y sigo siendo cristiano. La mayoría de los que estamos aquí, por no decir que casi todos, venimos de una vida sin Cristo, ¿no? O sea, venimos de desarrollar lo que hablábamos la vez pasada, una conciencia natural y aprender cosas naturales y tener un concepto de familia por fuera del reino de Dios, tener un concepto del amor fuera del reino de Dios que está más ligado al sexo y todo eso que amor. Y la familia, ahorita nos están enseñando que hay 16 tipos de familia, no la familia clásica que conocemos, y el matrimonio que me caso y si no funciona me divorcio, así de sencillo. Entonces el matrimonio, ¿me entiendes? Son ideas que no solamente de eso, sino hasta del mismo Cristo, ¿ah? Que por eso Pablo decía, es que el Cristo que yo conocí en la carne, ese lo desecho, no me sirve, ese no. Porque nosotros también conocimos a un Cristo, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo antes de yo entregarle mi vida al Señor, yo era católico a morir. Y les conté alguna vez que mi suegra, cuando mi suegra tenía un crucifijo, pero como en una gruta ahí metido con un vidrio, era qué cosa más preciosa, ¿no? Y entonces cuando ella se volvió cristiana, una vez yo llegué a la casa de ella y vi todo eso lo vi en la basura. Yo sentí un dolor tan tremendo, pero que lo saqué de ahí, el vidrio quebrado y después lo restauré. Entonces, ¿me entiende? Porque esa es la relación que uno tenía. Entonces, y es lo que uno llena su cabecita, ¿no? Y en todos los temas que usted le quiera poner, la relación con los hijos, el noviazgo, todo. Entonces, quitar todo eso es un proceso doloroso, es un proceso largo, es un proceso que se la lleva. Nosotros, por más años que llevemos, todavía hay cositas que seguimos todavía arrancando y sembrando fundamentos, edificando. Seguimos en ese proceso. Lo que no se vale es que después de tantos años uno siga con lo mismo, ¿me entiende? Que se acuerdan de la cueva de Adulán y que llegó esa gente ahí afligidos, endeudados, sin esperanzas, y pasaron unos años y salieron de la cueva siendo los valientes de David, los valientes de Dios, pero no puede ser que uno llegue a la iglesia abatido, desesperado, con mañas y todo eso, y que después de 5 o 10 años siga uno abatido, desesperado, con mañas, chichoso, y después de 10 años siga igual, ¿no? Tiene que haber un cambio. Lo que hemos escuchado muchas veces, no somos lo que éramos antes, tampoco somos lo que Dios quiere, pero ahí vamos en ese proceso y tiene que haber un cambio, tiene que haber un proceso de transformación, tiene que haber una conversión. El domingo me decía Jorgito ahí después de la predica, me decía, pastor, pero es que, por ejemplo, lo de la metamorfosis, él me está hablando de la metamorfosis, y decía, sí, lo que pasa es que en lo natural, por ejemplo, si uno piensa en la metamorfosis de la mariposa es una, ¿cómo se llama cuando ella está ahí? Es una oruga, ¿cierto? Es una oruga y se convierte en mariposa, pero es un proceso que ya está establecido, es un tiempo, o sea, no es que la oruga diga, es que yo no quiero ser mariposa, yo quiero ser oruga toda la vida, no, va a llegar un momento en que se va a transformar, eso ya está establecido, o sea, no media ahí una decisión, ¿me entiende? En la metamorfosis nuestra sí hay que decidir el cambio, porque si uno no decide, toda la vida va a ser oruga, comiendo barro y arrastrándose en el piso y no va a poder volar ni mostrar su esplendor y su belleza, tantas cosas lindas que uno tendría para mostrar, pero que uno tiene que tomar la decisión de hacerlo, si no, no lo va a hacer, ¿no? Entonces sí, es difícil, como dice Milena, es complicado, hay gente que quiere cambiar, evolucionar en su cristianismo, pero para eso se necesita información, se necesita lo que hablamos ahora, la palabra, hay que ser una persona de oración, ¿me entiende? Hay que
servir a los demás, que es lo que lo hace crecer. Esto es una combinación. El cristianismo no es una sola cosa, es tan amplio el asunto que por eso es que a nosotros a veces creen que ser cristiano es solamente ponerse una falda en las mujeres al tobillo y los hombres andan ahí con su Biblia bajo el brazo. Vea, ahorita que estoy peluqueado, ayer me fui a hacer peluquear de la peluquera y ella me estaba hablando ahí porque ella viene de Colombia recién y dice, uy, qué alegres son en Colombia y que vieras que fuimos a un tour y son muy alegres y así, sí, somos muy alegres. Me decía, bueno, es que ustedes ya, como ustedes sí eran alegres antes porque como ahorita son cristianos, y decían, no, es que nosotros todavía somos alegres. Lo que pasa es que disfrutamos ya de otras cosas. Entonces yo digo, ¿por qué lo encasillan a uno como, es que ustedes son cristianos, entonces ya ustedes son amargados, ya no disfrutan, ¿no? ¿Me entiende? Porque esa es la idea que hay, contesto. Ni sé por qué les conté eso, pero la conclusión es que lo que decía Milena es cierto, o sea, hay gente que quiere cambiar, pero no hace el esfuerzo. Como les dije ahorita, hay que invertir en eso, hay que tener, hasta para eso hay que tener templanza, hay que tener dominio propio para invertir en dominio propio, ¿no? Hay que tomar decisiones, hay que saber con evidencia, con información, con conciencia, qué es lo que nos conviene, cuál es el bien del hombre. La Biblia lo dice claramente, el bien del hombre está en Dios, y la gente lo sabe, pero obviamente como no hay esfuerzo, como no hay compromiso, pues no hacen su parte. Pero Pastor, sí, es complicado. Sí. Tal vez refiriéndome al hecho de que dice usted, antes de que se me olvide, yo creo que es aparte del compromiso, obviamente, eso es fundamental, pero el tiempo es fundamental, pastor. El tiempo, como el de la oruga, obviamente ahí es un tiempo, pero el tiempo que nosotros le dedicamos depende de nosotros. Vea que la iglesia, digamos, somos 60, ¿sí? ¿Y cuántos sabemos en un discipulado? Y a veces en el mismo discipulado, a veces hasta yo he fallado. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra? Que es la que nos hace crecer en fe. Pues si uno quiere tener más fe, tiene que crecer en la palabra, así dice ahí. Entonces, yo pienso que muchas de las falencias de nosotros para el crecimiento es la falta de conocimiento. Sí, se traduce en lo que, sí, Milena dice acá, el compromiso, ¿no? Acuérdate que el compromiso depende de la información. O sea, uno se compromete con algo, alguien, en la medida que tenga información de ese alguien también, ¿no? O sea, por eso es que una pareja, después de un periodo de noviazgo, cuando ya tienen información el uno del otro, y dicen, sí, esta es la mujer para mí, este es el hombre para mí, entonces pasan a una etapa de compromiso ya. Porque el compromiso requiere eso. Entonces, claro, como la gente no quiere compromiso, entonces la información me compromete, el compromiso me cohíbe, me quita la libertad, entonces mejor no me meto ahí, ¿no? Porque ¿para qué me voy a complicar la vida? ¿No? Pero sí es cierto, depende de nosotros, de cada uno, o sea, no hay nada peor, como les he dicho yo varias veces, no hay nada peor que querer llevar una vida cristiana con una mente que no es cristiana. Eso es un tormento, o sea, no hay nada peor que eso, ¿no? O sea, ahí sí podríamos hablar de un cristiano, si es que se le pudiera llamar cristiano, amargado, triste, abatido, cuando uno no tiene una mente cristiana. Ok, bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado. Randall, despídenos en oración, por favor. Sí. Gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos ha dado el día de hoy para poder aprender más de su templanza, Señor, tener dominio propio, de su mansedumbre. Gracias por el Espíritu Santo que ha venido a nosotros y empieza a dar fruto en nosotros, Señor. Gracias por su siervo, el pastor Ever y la pastora Ana Milena, Señor, que siempre están dispuestos y prestos para poder transmitirnos a nosotros su palabra. Gracias por este tiempo de refrigerio tan importante, Señor, que es para nosotros. Y gracias también, Señor, por la oportunidad, la vida que usted nos da para poder compartir aquí entre hermanos y poder aprender cada día de su carácter, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Randall. Amén. 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 Gracias. Ahora sí.